La felicidad te la tienes que ganar. Y si no entiendes muy bien lo que estoy queriendo decir con esta frase, quédate que en este vídeo te lo voy a explicar. Pero antes de nada, déjame ponerte en contexto. Yo soy Iván Castaño, soy un chaval completamente normal, vivo en Valladolid, tengo 20 años y actualmente estoy trabajando como empleado y a la par estoy emprendiendo un negocio en el modelo de negocio de Amazon FBA y también estamos empezando a funcionar como agencia gestionando cuentas de otras empresas, de otras marcas, para ayudarles a potenciar sus ventas y posicionar sus marcas mucho mejor dentro de Amazon. Una vez que ya me habéis conocido un poco mejor, voy a contaros por qué hago este vídeo, el motivo de por qué este título, por qué la felicidad te la tienes que ganar, por qué yo lo expreso de esta manera. Básicamente yo lo expreso de esta manera porque yo así lo siento, porque es la experiencia que yo he tenido. Y quiero hacer este vídeo porque lo que yo me doy cuenta, mirando alrededor, mirando al entorno, mirando pues cómo se comporta la gente, pues, me doy cuenta de que la gente se piensa que por el simple hecho de vivir, de existir, de estar en este mundo y de haber nacido, por castigo tienen que ser felices, tienen que tener un propósito, tienen que sentirse bien con ellos mismos, tienen que... Entonces es como que se ha perdido la cultura del esfuerzo y solamente la gente se piensa que por el hecho de existir ya tienes que ser feliz y todo tiene que tener sentido. Y lo cierto es que existir, ya simplemente existir, es motivo más que suficiente para ser feliz, porque es un auténtico regalo. Hay que ser muy agradecido por el simple hecho de existir, y toda la gente que existe a nuestro alrededor debe ser muy agradecida y debemos de ser muy agradecidos nosotros de tener a esa gente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por existir, gracias a existir, tenemos la posibilidad de poder buscarle el sentido a la vida y poder buscar cómo nos podemos sentir mucho más felices. Lo primero de todo, la felicidad para mí no acaba de existir, ¿sabes? La felicidad es como un poco de marketing, es un poco la palabra para poder denominar que estás bien, ¿sabes? Que te sientes bien contigo, con lo que haces y ya está. Y pues bueno, se llama felicidad, pues como lo puedes llamar de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hago yo para sentirme muchísimo más feliz y por qué digo que la felicidad te la tienes que ganar? Muy simple, porque para mí la felicidad va muy ligado a la energía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser feliz? Es tener una buena energía, es tener una energía alta. Es tan simple como comprender cómo funciona el cuadro de las vibraciones. Hay una pirámide que podéis buscar en Google y te va a salir pues las distintas vibraciones que los humanos experimentamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, es simple y llanamente mantenerse en unas vibraciones altas, mantenerse en un estado alto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo conseguimos sentirnos con esa energía alta, con ese nivel de vibración alto que va a hacer que nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos? Pues como os acabo de decir, haciendo todo aquello que nos haga sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Es así de simple. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que nos hace sentirnos mucho mejor con nosotros mismos? Tú tienes todas las respuestas. Eso no te lo puede decir nadie, no te lo puede decir nadie, tú no te puedes reunir con alguien para que te diga qué te va a hacer sentir mejor o qué te va a hacer sentir peor. Eso eres tú mismo. Eres tú mismo que a base de probar y aplicar cosas en tu vida, tienes que ver cómo te sientes antes, durante y después de hacer todo eso. Es así de simple. Por ejemplo, en mi caso yo no salgo para nada de fiesta. Hace que no salgo de fiesta ni lo sé y hace muchísimo tiempo que no me interesa para nada salir de fiesta. Ah, pero si tienes 20 años, pero ¿por qué no disfrutas de la vida? ¿Pero por qué no tal? Porque para mí eso no es disfrutar de la vida. ¿Por qué sé que no es disfrutar de la vida? Muy simple, porque yo me fijé en cómo yo me sentía cuando iba a salir de fiesta. Cuando llegaba el fin de semana, iba a salir de fiesta, era como el antes, lo único que me... O sea, primero no tenía ganas, no me apetecía, eso como que no tenía sentido, ¿no? Entonces, el antes de salir de fiesta, para mí era como que no tenía sentido, como que me empezaba a sentir peor, empezaba a vibrar más bajo. El durante, en una fiesta, mientras yo estaba en la fiesta, lo único que se me pasaba por la cabeza era, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí rodeado de esta gente que no pinto nada? No, este no es mi lugar. Y cómo yo me sentía después de salir de fiesta era
un sentimiento completo de arrepentimiento. Yo me arrepentía. Me arrepentía de salir porque yo salía y era como, ¿y para qué he salido? En el antes no quería salir, mientras estaba no quería estar, y el después soy inservible porque he bebido, porque he fumado y porque he hecho toda esta mierda, y ahora me he levantado tarde y he tirado 2 días literalmente a la basura para absolutamente nada, para no recibir ningún retorno. Entonces yo vi cómo yo me comportaba o cómo yo me sentía a la hora de salir de fiesta y después probé todo lo contrario. Es como voy a probar un fin de semana, en vez de salir de fiesta y levantarme tarde y no hacer nada, voy a probar lo siguiente. Es como voy a levantarme pronto, voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a ponerme a formarme, voy a ponerme a invertir en mí, voy a ponerme a hacer cualquier cosa que sea un poquito más de provecho y veo qué tal me siento. Entonces yo simplemente apliqué una y la otra y yo vi que cuando yo aplicaba la segunda que os acabo de contar, me sentía muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que saber diferenciar qué es sentirse mejor a largo plazo y qué es sentirse mejor a corto plazo. Si tú eliges la opción que te va a hacer sentir mejor a corto plazo, lo más seguro es que vayas a elegir la fiesta. ¿Y qué pasa con eso? A corto plazo te vas a sentir mejor porque es dopamina por todos los lados, pero después, cuando ya dejas de hacer eso, viene un sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza, de manera completamente instantánea, que te va a hacer sentirte mucho peor, que te va a hacer vibrar muchísimo más bajo y por ende te va a hacer sentirte muchísimo más triste. Entonces, en vez de elegir ese camino de la dopamina rápida, la dopamina a corto plazo, el estar bien a corto plazo y sentirse bien a corto plazo, yo elegía el camino de sentirme bien a largo plazo. Porque quizás ir al gimnasio a reventarte las fibras de los músculos no es lo que más dopamina en ese momento te va a dar, como si comieses, por ejemplo, azúcar, pero cuando sales del gimnasio es cuando sientes esa satisfacción. Quizás estar 4 horas delante del ordenador trabajando sin levantar la mirada no es lo que más dopamina te va a dar en comparación con, por ejemplo, jugar a videojuegos. Ahora, después de estar esas 4 horas en el frente del ordenador trabajando, te vas a sentir muchísimo mejor. Ese es el sentimiento que nosotros buscamos y eso es lo que nos va a hacer sentirnos mucho más felices y lo que nos va a hacer vibrar más alto. ¿Y cómo nosotros sabemos qué hábitos debemos implementar o qué tenemos que implementar en nuestra vida para poder sentirnos así? Muy simple, solo tenemos que estar atentos de qué nos pasa en nuestra vida, qué nos pasa en nuestro cuerpo, es cómo nos sentimos a la hora de que suene el despertador. Cómo nos sentimos a la hora de pensar que tenemos que ir al trabajo, cómo nos sentimos en el trabajo, cómo nos sentimos después del trabajo. ¿Nos gusta lo que estamos haciendo? ¿No nos gusta? Tú cuando te levantas, cuando te suena el despertador, ¿te levantas de un brinco o te tienes que posponer la alarma durante 40 minutos porque no quieres levantarte, porque no tienes ilusión, porque no tienes ganas por levantarte? Eso es lo que tienes que ponerte a estudiar realmente. Tienes que hacer un estudio literalmente de ti mismo y ver qué es lo que te hace sentirte mejor. Entonces empiezas desde el primer momento. Y como tú vas a saber qué es lo que te va a hacer sentir mejor, es probando una cosa, probando la otra, haciéndolo 1000 millones de veces y viendo cómo reaccionas a todas esas situaciones distintas. Es como si, por ejemplo, tú te levantas y tienes el hábito de levantarte a las 8 de la mañana, pues prueba a levantarte 1 hora antes, a ver cómo te sientes. Esto es lo mismo de la dopamina. Al principio vas a sentirte fatal, es como y vas a empezar a hacerte preguntas como ¿y para qué me voy a levantar si no tengo necesidad? Si yo con levantarme a las 8 llego de sobra al trabajo, porque para qué, porque para qué, porque para qué. Entonces, cuando dejes de pensar y simplemente te levantes, vas a ver cómo te vas a sentir, porque en cuestión de 5 o 10 minutos ya levantado, te empiezas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Como sientes una paz, sientes una plenitud y ahí es cuando empiezas a hacer cosas productivas. ¿Y qué hago desde las 7 hasta las 8? Bueno, pues puedes leerte un libro, pues puedes hacer ejercicio, pues puedes hacer las tareas de la casa, pues puedes hacer 1000 cosas, cosas productivas. ¿Qué pasa? Imagínate que desayunas a las 8 de la mañana, ¿vale? Pues prueba, simplemente prueba. Tú mismo te vas a dar las respuestas a todo. Prueba a ver qué te hace sentirte mejor, qué te hace sentirte más feliz. Lo más seguro es que a la hora de desayunar, lo más común al menos que hace la gente es
vaso de colacao, napolitanas, croissants, todo tipo de azúcares, todo tipo de bollería industrial y ultra mega procesados, cereales. Entonces, hazlo por una semana. Tú mismo te vas a dar la respuesta. Prueba por una semana a desayunar todo tipo de bollería industrial, colacao, etc, etc, etc. Y prueba por una semana, búscate en TikTok una receta de un desayuno saludable y prueba por una semana a ver cómo te sientes después de haber estado desayunando de manera más saludable una semana entera. Y tú mismo vas a ver cómo te sientes. Si en el momento que te estás comiendo una napolitana, lo más seguro es que tú te sientas como mucho más feliz, porque es como muchísima dopamina para el cerebro, mucho azúcar, tal, todo genial. Pero si tú comes lo saludable, a lo largo del día vas a experimentar unos cambios, como de repente que ya tienes energía, como que de repente llegas a media mañana y ya no tienes tanta hambre como antes, porque la comida que estás comiendo tiene muchos más nutrientes y tú te sientes mucho más nutrido, por lo que no tienes esa sensación de hambre, porque no te faltan esos nutrientes. Entonces tú mismo te vas a dar las respuestas a todo. Lo único que necesitas es prestar atención a lo que estás haciendo en tu vida, prestar atención a qué está haciéndote que te sientas peor y qué está haciendo que te sientas mejor. Pero toda esta gente que dice que está en depresión, que dice que tiene ansiedad, que dice todo este tipo de cosas, la realidad es que no tienen nada de eso, solamente que necesitan prestar un poco de atención a su vida y ver qué les hace sentirse bien y qué les hace sentirse mal. Si aplican esto en su vida, pues lo más seguro es que todo eso que están diciendo que tienen deje de existir. ¿Por qué? Porque están dejando de hacer eso que les está provocando ese estado. Es así de simple. Entonces, una cosa que va a hacer que nosotros nos sintamos mucho mejor y mucho más felices, y voy a hacer una analogía aquí, con esto voy a dejar el vídeo, es que imaginaros que tenemos un coche, ¿vale? Esto es un coche. Imaginaros que una rueda está apuntando para un lado, otra para el otro, otra para el otro y otra para el otro. Las 4 ruedas están apuntando cada una a un lado distinto. ¿Qué va a pasar cuando aceleres? Vas a acelerar y el coche literalmente ni se ha movido. Ahora, imaginaros que en vez de tener las ruedas una mirando a cada lado, tienes como las tiene un coche, todas alineadas, todas rectas, todas mirando hacia el frente. Cuando tú aceleres, evidentemente vas a avanzar y vas a avanzar mucho más rápido. Pues eso es exactamente lo mismo que nos pasaría a nosotros y que nos pasa a nosotros si no estamos alineados. Alinearse básicamente es que todo lo que tú piensas, con todo lo que tú sientes, con todo lo que tú dices, con todo lo que tú haces, tenga congruencia, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo nosotros nos alineamos? Muy simple. Piensa qué estás pensando, qué estás diciendo, cómo te sientes, qué estás haciendo al respecto. ¿A qué me refiero? Imaginaros, ¿no? Pues nosotros al final tenemos como unos valores, ¿no? Tenemos unos valores. Por ejemplo, yo no me junto con gente bajo ningún concepto que se dedique literalmente a criticar a todo el mundo. Ok, perfecto, pues tú ya sabes que con esa gente no te quieres juntar. Tú ya sabes eso, lo piensas, lo sientes, piensas que no quieres juntarte con esa gente, dices que no quieres juntarse con esa gente, pero si de repente llegas con tus amigos y lo primero que haces es ponerte a criticar a la demás gente, no estás siendo congruente. Ahí estás completamente desalineado, porque tú sientes una cosa, piensas una cosa, dices la misma cosa, pero haces completamente lo contrario. Entonces eso es lo que pasa a la mayoría de la gente, que está completamente desalineado. Así que lo único que tiene que hacer realmente es alinearse como haría un coche, alinearse para poder seguir avanzando, alinearse para poder seguir progresando, porque la felicidad reside en el progreso, porque progresando vas a hacer que vibres muchísimo más alto, vas a hacer que te sientas mucho mejor, y no hay nada que nos haga sentirnos mejor que mirar para atrás y ver absolutamente todo lo que hemos progresado gracias a todo el trabajo que hemos puesto. Entonces lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer básicamente es para alinearnos, para ser más congruentes con nuestra conciencia y prestar atención a qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestra vida y cómo nos sentimos después de hacer X o Y. Básicamente eso es lo único que tenemos que hacer. Lo único.
¿Cómo sabemos si estamos alineados o no sabemos si estamos alineados? Muy simple. Si tú te quieres poner en forma porque sientes que quieres ponerte en forma, lo piensas, le dices a todo el mundo que te vas a poner en forma, que vas a ir al gimnasio, que vas a entrenar, que vas a comer bien, etc, etc, etc. Si tú se lo dices a todo el mundo, pero luego llega la hora de la verdad, cuando suena el despertador, cuando tienes que irte al gimnasio o lo que sea, o tienes un rato libre y estás tirado en el sofá viendo Netflix, echándote una siesta o lo que sea, y no acabas yendo al gimnasio, no estás siendo congruente, no estás alineado, y lo que va a hacer es que tú te sientas mucho peor. Lo que va a hacer es que tú sientas mucha culpa porque tú has dicho que ibas a ir al gimnasio y no has ido. Lo que va a hacer es que tú sientas mucha vergüenza porque nos avergüenza no hacer eso que nosotros decíamos que íbamos a hacer. Entonces, la clave para la felicidad es simplemente vibrar alto y estar constantemente ahí, mantenerse de esa manera. Poco a poco te vas a ir conociendo y vas a ir conociendo herramientas para que en el momento que identifiques que estás vibrando más bajo, vuelvas a elevar ese nivel de vibración. Pero eso solamente lo vas a conocer conociéndote a ti mismo, prestando atención en cómo tú te sientes y prestando atención en qué tienes que hacer para sentirte mucho mejor o qué haces para sentirte un poco peor. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dejar un comentario, darle me gusta, activar las notificaciones, suscribiros y compartir este vídeo para algún amigo que le pueda venir bien. Os dejo aquí abajo mis redes sociales, sobre todo mi Instagram, que es donde documento todo mi proceso diario y aporto valor a diario. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, mándame un DM con la palabra ayuda y yo te ayudaré. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.